Hola, hola. Dios les bendiga a los que no saludé. Bien, hermanos, vamos a orar, amén, y vamos a comenzar con la palabra del Señor. Padre bendito, gracias te damos por este día, Señor, que tú nos permites venir, Señor, a pasar tiempo con mis hermanos, Señor Jesús, aprender de tu palabra, Señor Jesús. Como hombres, Señor, queremos ser hombres conforme al corazón de Cristo, Señor, ser sensibles a lo que tú quieras hablar a nuestras vidas, Padre Santo. Yo te pido, Señor, que estés guiando mi vida primeramente para compartir lo que has puesto en mi corazón, Señor, que todo lo que has hablado primeramente a mi vida, Señor, lo pueda transmitir, Señor, a tu iglesia, Señor, a cada hermano que está en este lugar, Señor Jesús. Gracias te damos, Señor Jesús. Guárdanos de ida, de regreso, Señor. Toma control aún del clima, Señor, de quizás toda mano perversa, Señor, también. Te pido que tú nos guardes, Señor, y ante ti nos encomendamos, Padre bendito. Te alabamos, Señor, y dejamos todo delante de ti. En tu nombre, amén. Disculpen. Bien, hermanos, a modo de introducción quisiera comentarles algo, ¿no? Y una pregunta clave en esto que preparé es, ¿cómo es tu vida como hombre, no? Sabemos que todos nos identificamos de diferente manera, ¿no? Todos tenemos caracteres diferentes. Yo no soy igual a Adolfo, yo no soy igual a Nico, a Gaby, ¿no? Y todos tenemos una forma de ser diferente, algo que nos distingue a cada persona, ¿no? Y saben, muchas veces, no sé si les pasa, cuando nos preguntan a los varones cómo estamos, ¿qué respondemos? Bien, ¿no? Y saben, esto se hace una costumbre, un hábito, y se ve más en el varón que en la mujer. Y saben, incluso cuando nos sacamos una foto, ¿qué suele hacer el varón? Así, foto así, nada más. No cambiamos ni la postura, ¿no? Y bueno, es algo que se hace un hábito en nosotros. Y siempre solemos hacer esto, ¿no? No solemos hablar de cómo estamos y realmente a veces quizás estamos pasando por una situación, ¿no? Y qué pocas veces nos detenemos a pensar cómo estamos, ¿no? Y decir, ¿cómo estás, Gaby? Preguntarte realmente cómo estás y que uno tienda a decir, la verdad que estoy pasando por una dificultad, la verdad que estoy pasando quizás por un problema económico, ser sincero, ¿no? Solemos guardar las emociones que tenemos en vez de expresarnos. Y saben, un dato que estuve mirando es que el 75% de la tasa de suicidios es en los varones y el resto, el 25%, en las mujeres. Es mucho mayor en los varones, ¿no? En la mujer se ve más la depresión, pero en el hombre es mayor la tasa de suicidio, dado a problemas de salud mental, problemas económicos y la mayoría de los casos problemas de adicciones a las drogas, a causa de que no se expresan las emociones y se descuida la salud mental. Les invito con esta introducción a que me acompañen al libro de Éxodo, capítulo 3, 1 al 21. Me faltó la Biblia. Éxodo 3, del 1 al 21. Vamos a ver a lo largo de este mensaje la historia de Moisés, ¿no? A modo de información vamos a ver un breve resumen de su vida también. Este gran hombre que marcó la fe de muchos, ¿no? Éxodo 3, del 1 al 21. Dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza. Y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias.
y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Y el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por lo tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: Ve, porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, servirás a Dios en este monte. Dijo Moisés a Dios: He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: Así dirá a los hijos de Israel Jehová: el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se recordará por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que os hace en Egipto. Y he dicho: yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz e irás tú y los ancianos de Israel, el rey de Egipto, y le diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él. Y entonces os dejará ir, y yo daré a este pueblo gracias en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, de cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas y despojaréis a Egipto. Bien, hermano, esta lectura es a modo, ¿no?, de recordar un poco la historia de Moisés, del llamado, ¿no?, que él tiene y ese encuentro que tiene delante de Jehová. Y quizás en este momento se pueden preguntar qué tiene que ver con la introducción que estuvimos viendo, ¿no?, de la salud mental. Pero a medida que vamos a ir avanzando, vamos a ver, ¿no?, que tiene una relación. Y en primer lugar, lo que vemos acá es ese llamado de Moisés, ¿no? Cómo Dios lo llama a Moisés en esa zarza ardiente. Moisés quería ir a ver por qué no se apagaba, ¿no?, y tuvo ese encuentro con el Señor. En segundo lugar, vemos la preparación de Dios con Moisés en el capítulo 4, que no lo vamos a leer ahora, pero este capítulo habla de cómo tuvo esa preparación con Dios, ese trato especial con el Señor. Aquí vemos cómo se manifiesta la grandeza y el poder también de Dios. Con Moisés comienza a creer las cosas grandes que Dios podía hacer, las obras, las señales que Dios mostraba a través de Moisés. Y saben, en los capítulos que siguen adelante vemos la preparación de Moisés en el desierto de Madián. Allí Moisés es formado ministerialmente, formado como un pastor en una tarea pastoral, ¿no?, delante del pueblo, delante de su familia. Es formado también en su carácter con su esposa Séfora y en un tremendo trato con Dios en su carácter. Esta iba a ser la herramienta que Dios iba a usar para librar al pueblo de Israel. Primeramente Dios tenía que tratar en él. Y saben, hay muchas cosas que vemos en el libro de Éxodo, ¿no?, pero vemos también cómo Moisés aprende a delegar, cómo Dios a través de personas empieza a delegar Moisés la tarea de lo que ellos tenían que hacer, ¿no? Y hoy quiero hablar un poco de él, de lo que fue esta gran historia de fe, este testimonio que fue él, convirtiéndose en el hombre más manso de la tierra, ¿no? Un hombre que primero era duro, era tosco, pero después fue el hombre más manso de la tierra. Y saben, hermanos, todos vemos el lado bueno, ¿no? Pero también hay algo que es muy clave acá, es que Moisés dudó primeramente si iba a poder llevar adelante lo que Dios le encomendaba. Vamos a ir al capítulo 4, versículo 10. Dice: entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo?
al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo: ay, Señor, envía, te ruego, por medio de que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita y el que habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás señales. Y, ¿saben? Esto me hacía preguntarme, ¿no? ¿Qué vio Dios en Moisés? ¿Qué es lo que vio, no? Si decía que tenía dificultad para hablar. Habiendo gente capacitada, ¿no? ¿Qué vio Dios en él, en su corazón? Pero saben, Dios siempre tiene un plan mayor para con nosotros, ¿no? Él mira más allá. Él no miraba a alguien capacitado, sino miraba a alguien con un corazón dispuesto, ¿no? Alguien que, dice la Biblia, capítulos anteriores, que oraban. Moisés oraba también por el pueblo y en un momento, no recuerdo, el capítulo 2, vemos que también Moisés siente esa carga por el pueblo de Israel. En un momento se termina peleando con alguien, pero bueno, tenía esa carga por el pueblo de Israel, ¿no? Y el Señor escuchó eso también. Y saben, Dios tenía un llamado para la vida de Moisés, para mostrar el gran poder de Dios en el pueblo de Israel. En el capítulo 2, 23 al 25, está esto que le comento, que dice: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron. Y subió Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Ahí vemos cómo Dios tenía un plan, ¿no? Cómo Dios se preocupó también por el pueblo de Israel. Y lo mismo pensaba, ¿no?, en el apóstol Pablo. ¿Qué vio Dios en el apóstol Pablo cuando lo llamó? Un perseguidor de la iglesia, alguien que mataba a los cristianos, ¿no? Pero saben, lo mismo, Dios tenía un plan. Dice la Biblia que lo vil de este mundo escogió el Señor para avergonzar, ¿no?, a los sabios. Y saben, a raíz de lo que estaba hablando de la salud mental en los hombres, para meditar, ¿por qué somos así muchas veces, no? ¿Qué nos frena? Es la pregunta, a cumplir el llamado que Dios tiene para nuestras vidas. Y saben, como hombres muchas veces evitamos evadir ese llamado. Es como que evitamos esquivar. Quizás Dios puede estar llamando al pastorado a alguien, quizás Dios puede estar llamando a ministrar, a atender a las personas, a predicar la palabra. ¿Y por qué estamos evadiendo eso? Muchas veces como hombre tenemos eso también, de querer evadir las cosas, ¿no? Y saben, lo vemos esto en Jonás, que Dios lo mandaba a predicar. Dios tenía un plan para Jonás, ya le había dicho cómo tenía que hacer, que Dios le iba a ayudar. A pesar de que era un pueblo difícil, Dios le había dicho que iba a estar con él, y Jonás esquivó, evadió, ¿no?, el plan del Señor. Y saben, lo mismo vemos en Moisés también. Él tuvo miedo a lo primero de lo que debía enfrentar. No era algo sencillo, ¿no? Imagínense guiar a miles de personas. Pregúntenle al pastor Nahuel si es fácil guiar una iglesia, imagínense miles de personas, ¿no? Y para Moisés no era fácil tener que dirigir todo un pueblo que tenía diferencias de culturas, ¿no?, que vivió esclavitud, que quizás quedaron personas marcadas por la esclavitud, personas que vemos que se rebelaban, ¿no? Vemos a lo largo de la Biblia, había chicos, adultos, había hasta animales en el pueblo, ¿no? Y donde encima surgían quejas del pueblo de Israel, que querían carne, que querían miel, que querían leche, y no habrá sido fácil. Pero ¿saben algo que quiero marcar como base principal? Es que nuestra salud mental primeramente es importante. ¿Por qué? Porque sin salud mental nosotros no podemos servir bien, digamos, ¿no? Para estar en un trabajo hay que estar en óptimas condiciones, tenemos que estar bien de salud, y lo mismo para el Señor. Ahora la pregunta es cómo tener una buena salud mental, ¿no? Y lo primero, como punto 1, si hay alguien que está anotando, es pedirle a Dios que nos capacite en la tarea o servicio que tenemos en Dios. Carta segunda de Corintios 1. Segunda de Corintios 1, versículo 21 al 23.
dice la palabra, y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha, para leer bien, 1:21 al 23, en las arras del Espíritu de nuestros corazones. Perdón, me parece que no es este. Sí, disculpen. 1 de Corintios 1. Sí. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Nosotros predicamos a Cristo crucificado para los judíos, tropezadero, y para los gentiles locura. El versículo 25 era el que va. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Miren su vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Este era el pasaje y, ¿saben, hermanos? El Dios que nos capacita, dice, junto con ustedes para estar firmes por Cristo, ¿no? También dice el apóstol Pablo. Él nos comisionó, nos identificó como suyos al poner el Espíritu Santo en nosotros, ¿no? Dice, como un anticipo que garantiza todo lo que Él nos prometió. Y Dios quiere, hermanos, cumplir un propósito en tu vida. Quizá a veces tenemos miedo, ¿no? Quizá no te crees capaz, quizás en una infancia tuviste cosas duras, cosas que te marcaron, cosas que fueron duras y no te animás a seguir adelante, ¿no? Esto quizás te marcó y no te deja avanzar. Pero saben, Dios mira más allá, Dios tiene un plan y Dios quiere vencer todo temor, todo lo que no nos deja avanzar en nuestras vidas. Y aunque el enemigo incluso nos diga no puedes, cuando Dios nos llama nada nos va a poder separar, nada nos va a poder detener. Como punto 2 es la importancia de la guía de Dios, del Espíritu Santo en cada paso. Éxodo 33, del 12 al 19. Dice su palabra, y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Bien, hermanos, como decía, la importancia de buscar la guía de Dios en cada paso que hagamos, ¿no? Moisés tuvo este deseo en su corazón y dijo, Señor, si tu presencia no va conmigo, yo no iré, yo no voy a guiar a este pueblo si tú no vas con nosotros, ¿no? Este es el deseo que tiene que estar en nuestro corazón, de decir, si vamos a hacer algo, Señor, sé por delante de nuestro, ¿no? Y a veces hasta no lo tenemos en cuenta en cada rutina diaria, en cada actividad, ¿no? Muchas veces actuamos como impulsos, actuamos en las emociones, quizás hay que dar un consejo y aconsejamos en las emociones. Pero decir, Señor, yo quiero aconsejar en tu palabra. Yo quiero que tú vayas delante nuestro, que tú me ayudes a entender a las personas. Quizás alguien enfermo, ¿no? Solo el Señor lo sabe. Y saben, hermanos, Moisés también fue formado en su carácter. Por un impulso que él tuvo, ¿no? Una reacción media violenta, no entró en la tierra prometida él. Dios le había dado una orden específica y su reacción, ¿qué hizo? Actuó por un impulso. El mismo que había dicho, Señor, si tu presencia va por delante mío, ¿no? Cuanto más tiempo pasamos con el Señor, más Él nos capacita, más Él nos perfecciona, ¿no? Porque de eso se trata, de buscar la guía del Señor en cada paso que damos. Y otro detalle a tener en cuenta y ver, ¿no? Es que cada vez que Moisés bajaba de la presencia de Dios, volvía transformado. Vemos aún el pasaje en Éxodo 34, 29 al 30.
dice que su semblante, ¿no?, se veía reflejado, se veía brillante. 34, 29 al 30 dice: aconteció que descendiendo Moisés del monte de Sinaí con las tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí que la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Y qué tremendo, ¿no? Qué poderoso imaginarse esto, que bajara. Yo creo que a todos nos daría miedo ver algo así, ¿no? Pero ¿saben? Esto mismo quizás hoy no es literal en nosotros, pero ¿qué ve la gente de afuera en nosotros, no? Cuando pasamos tiempo de Dios, las personas a nuestro alrededor ven que tenemos paz, ven que llevamos ese amor de Dios, esa paz en nuestro corazón, o ven una persona que no es nada cristiana, ¿no? Por sobre todo. Y también pedirle al Señor esto, ¿no? Que, Señor, queremos pasar tiempo contigo y que se vea reflejados esos frutos del Espíritu en nosotros. Éxodo 14, 21 al 30. Dice su palabra: y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiendo los egipcios entraron tras ellos, a la mitad del mar, toda caballería de Faraón, sus carros y su gente a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios. Quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios huyeron delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza. Y los egipcios al huir encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército del faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar, y vio Israel aquel gran hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y Moisés su siervo. Y saben, hermanos, acá vemos a otro Moisés, ¿no? No vemos al Moisés miedoso, al Moisés que tenía miedo de hablar. Aquí el Señor le dijo: levantá tu vara, y Moisés tomó la vara, levantó, y cayeron todos los carros, ¿no? Y vemos el poder de Dios, como decía, en esa intimidad que él tenía con el Señor. Ahí nos damos cuenta, volviendo a la introducción, ¿no?, que el Señor puede hacer grandes cosas en nosotros. El Señor puede ayudarnos y no guiarnos por esas emociones. Por eso necesitamos esa guía del Espíritu Santo para entregar nuestras emociones, pedirle dominio de nuestras emociones al Señor, y que Él forme esa persona que Dios quiere, ese hombre que quizás Dios quiere usar para grandes cosas, ¿no? La fe de Moisés aumentó, y como dije, así debe ser en nosotros. Esa fe también se debe ejercitar de tal manera en nosotros, que creamos aún las cosas imposibles, ¿no? Por ejemplo, en que Dios nos va a proveer para edificar el templo de arriba, amén. Y creer, ¿no? Creer que Dios puede obrar, creer que aun cuando no hay ese dinero que se necesita, aun cuando hay una enfermedad, que Dios puede sanar, ¿no? Que Dios puede transformar, que Dios tiene el control aún de la tormenta. Y saben, hermanos, para ir cerrando, como dije antes, quizás desde chico algunos de nosotros, algunos de ustedes nos hacían sentir menos, ¿no? Quizás no teníamos valor para los padres, ¿no? Quizás no teníamos valor en el entorno que estábamos. Pero saben, amados, Jesús pagó un alto precio por nuestras vidas. Él lo dio todo por amor a nosotros. Y como dije antes en la palabra, lo vil de este mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Primera de Corintios 1, 27 al 29. Gracias, Jesús.
sino que lo necio de este mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y a lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Nuestra vida, amados, tiene un propósito, como lo tuvo con la vida de Moisés, con la vida de Pablo, ¿no? Así tiene un propósito Dios para con nosotros. Le invito a que pueda cerrar sus ojos. Vamos a orar al Señor. Señor, aquí estamos, Padre, ante tu presencia. Padre, gracias por tu palabra, Señor Jesús. Padre, gracias.